Doctor Oleas, muy buenos días. Al momento, todavía el pueblo ecuatoriano está procesando esta alianza entre Andrés Arauz y el señor Jaime Vargas. Ayer, una importante rueda de prensa entre los dirigentes indígenas, entre ellos el ex candidato presidencial Yacu Pérez, y ellos señalan, ellos establecen, insinúan que ya para octubre de 2019 había una asociación entre Rafael Correa y Jaime Vargas, es decir, lo que era una suerte de especulación, dicho ya por los dirigentes indígenas, como que cobra más certidumbre. Doctor Oleas, buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Bueno, lo que hace el señor Vargas no es política, son actos violentos de un ciudadano que, a pretexto de ser indígena, busca establecer estrategias violentas, que ya lo vimos en el mes de octubre, donde quemaron incluso la Contraloría. ¿Qué relación tenía la quema de la Contraloría con las protestas por la subida de la gasolina? Nunca entendió el pueblo ecuatoriano por qué tanta violencia. ¿Qué tenía que ver los ciudadanos de Ambato, los que los dejaron sin agua? O los ciudadanos de Quito que se vieron amenazados porque iban a visitar los barrios de ciudadanos pacíficos para atacarlos. Es decir, lo que buscaban es causar el caos, causar la conmoción nacional con una estrategia clara de desestabilización política que involucró a muchos de los dirigentes. Es por eso que la señora prefecta está con un grillete y otros afiliados del movimiento Alianza País se encuentran residiendo en México. La relación es clara. El señor Vargas no tiene un proyecto político, sino un proyecto desestabilizador personal, que nada tiene que ver con las estrategias de Acute. Y tan es cierto y política, el señor Vargas no congruencia se ve cuando precisamente enviado y superado por el señor Correa. Entonces, yo no logro entender qué mismo quiere hacer el señor Vargas con esta alianza que no representa sino a título personal. Yo no logro entender qué mismo quiere hacer el señor Vargas. Bueno, ese es el tema en este momento, ¿no? Y ayer Yacu Pérez señalaba que no se sabe si este compromiso que ha realizado el señor Vargas con el señor Arauz le quite votos, más bien. Pero lo que sí es evidente es que hay una división en el movimiento indígena. ¿Qué será? ¿El 50%? O algo más, algo menos, doctor Oleas. Es indudable que esta alianza le quita votos al señor Arauz, porque, les repito, el señor Vargas no representa nada. Él es un hombre violento, un hombre con el cual no hay cómo dialogar, conversar, que ha sido inconsecuente con las líneas políticas del movimiento indígena Pachacuti y sus demás filiales. Por eso todos los filiales de Pachacuti repudiaron esta alianza, incluso entiendo que lo van a impulsar oficialmente el movimiento Pachacuti, y dejará de ser presidente del movimiento indígena del sector del oriente en el mes de mayo que hay elecciones. Repudiaron esta alianza, entiendo que lo van a impulsar oficialmente el movimiento Pachacuti, y dejará de ser presidente del movimiento indígena del sector del oriente en el mes de mayo que hay elecciones. Ayer ocurre una cosa parecida con el movimiento laboral. El señor Arauz, en un acto público, se entrevista con los dirigentes del Parlamento Laboral ecuatoriano y firman un documento. Ahora, si la memoria no me es infiel, y en eso sí apelo a usted, doctor Oleas, recordamos a los dirigentes del Parlamento Laboral ecuatoriano que en el año 2015, 2016, airadamente reclamaban al economista Rafael Correa, especialmente por la Ley de Justicia Laboral. Vea usted lo que sucede 5 años más tarde y ahora apoyan ardorosamente a Andrés Arauz. ¿Cómo entiende usted eso?
El Parlamento laboral no representa al sector trabajador y en eso tenemos que ser claros. Son pequeños movimientos que tienen un discurso caduco, que está fuera de tono. Hay que recordarles a estos señores de que el país requiere 6 millones de empleos para salir de la profunda crisis que tenemos por el desempleo. ¿Y que han hecho eso? Ellos lo que hacen es defender a los trabajadores que sí tienen empleo. Para ellos hay los derechos laborales, los derechos constitucionales. Para ellos hay son intocables en definitiva. Pero para los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo no hay derechos, no hay leyes, no hay nada. Entonces el país tiene que tener muy claro que estos todos dirigentes no buscan la protección del ciudadano ecuatoriano desempleado, del ciudadano ecuatoriano que busca tener un ingreso para mantener a su familia, sino que busca mantener sus privilegios que lo han mantenido desde hace muchos años defendiendo tesis caducas que a la presente fecha son, no tienen sentido. Ellos son los que se ponen al trabajo por horas, se pusieron al teletrabajo y ahora es una necesidad vital de sobrevivencia si nosotros pensamos en la pandemia. Entonces esas cosas tienen que dejarse a un lado y modernizar la dirigencia laboral si queremos salir de la profunda crisis que tenemos ahora en el sector del trabajo, que debe ser una prioridad para todos los sectores sociales, para el gobierno, porque una persona sin trabajo realmente es un peligro para la estabilidad social del país. Que tenemos ahora en el sector del trabajo, que debe ser una prioridad para todos los sectores sociales, para el gobierno, porque una persona sin trabajo realmente es un peligro para la estabilidad social del país. No se ha generado el mismo problema que con los indígenas, es decir, no habrá desconcierto en el movimiento laboral, no habrá una división en el movimiento laboral que hasta donde sabíamos, pues venía apoyando la candidatura de Yacu Pérez y por lo tanto estaba planteando el voto nulo. No habrá desconcierto en el movimiento laboral, no habrá una división en el movimiento laboral. Lo que el país necesita es actualizar sus ideas, sus tesis, sus proyectos. El sector indígena, al tomar la decisión de votar nulo como una nulidad ideológica, comete un grave error. Queda al margen de las grandes decisiones del Estado. Afecta al sector más pobre que tiene el país, que es el sector indígena. Y el país no puede aceptar que un sector indígena quede desvinculado del gobierno de turno, porque mientras nosotros no saquemos de la pobreza extrema en la que viven los indígenas, los afectados seríamos todos. Entonces, nuevamente tenemos una dirigencia ciega, como es la laboral, como es la indígena, con tesis desactualizadas, van a empobrecer más a sus sectores a los que dicen representar. El país necesita una política o políticos modernos con una visión nacional que busque estabilizar la economía del país, busque dar la suficiente confianza para bajar el riesgo al país, por ejemplo, para que los intereses bajen, para que todos puedan tener opciones de obtener un crédito, tener un negocio propio o un empleo. Esa es la visión. La estabilidad solo se logra con confianza, se logra con paz, se logra con entendimiento entre todos mediante el diálogo. Y eso es lo que no estamos viendo en estos dos sectores que han quedado rezagados en la historia y que siguen manteniendo estas tesis caducas. Bueno, ¿cómo ve usted, doctor Oleas, aparte de estos dos movimientos que ha hecho la campaña de Andrés Arauz, cómo ve usted el final de la campaña? Hoy y mañana son los dos últimos días de campaña. Ahí lo que mucha gente está diciendo es ni acercarse a las redes sociales porque realmente, en primer lugar, ahí se está debatiendo la campaña electoral en su, no sé, 70, 80%, y tiene una serie de mensajes cargadísimos, lo que uno y otro han llamado como campaña sucia. De hecho, la banca está reclamando por los mensajes que aluden a un papel denigrante que ese importante sector económico estaría desarrollando en el país desde hace algunos años. A ver, la campaña electoral, lamentablemente, en el Ecuador y en el mundo, es una campaña de ofrecimientos sin sustento, una campaña donde lo que buscan es lograr el voto, olvidándose de la realidad del país.
El país en este momento tiene una crisis profunda, más de 8.000 millones de déficit fiscal, un decrecimiento de la economía que supera el 9%, desempleo galopante, inseguridad, pero ya que se lo ve en los asesinatos en las cárceles y la toma de grupos del narcotráfico en el país. Se lo ve en la falta de una política sanitaria. No podemos ni siquiera organizar adecuadamente a lo que es la vacunación contra el coronavirus. Ese es el país que tenemos, pero los candidatos al parecer no ven esa realidad y saben cuál es la realidad del país. Y claro, lo más fácil es realizar ofrecimientos simples, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco el otro, que no está bien. Por eso yo lo único que aspiro es que el ciudadano piense y reflexione cuál es la mejor opción para estabilizar el país, porque si no logramos estabilizar el país, todos perderemos. Y más aún cuando hay un candidato que dice que va a desdolarizar el país, que sería una locura. Entonces, no hay que esperar mucho de los candidatos en cuanto a que analicen con frialdad, responsabilidad, qué es lo que pasa en el país y cuáles serán las medidas que tienen que tomar, porque las medidas que van a tomar no van a ser simples, van a ser duras y vamos a tener un largo plazo para estabilizar la economía. No es que llegue a un nuevo presidente y se estabilice la economía. Y es por eso que no han logrado despuntar los dos candidatos y a la presente fecha casi tenemos un empate técnico. Y esto será la causa de conflictos en todo lo que son las juntas provinciales electorales, desde donde trasladarán todos todos sus ataques, los dos contendientes, porque lo que buscarán es pedir la nulidad de actas, nulidad de votaciones en los sitios que ellos vean que no lograron una mayoría, porque una diferencia de más o menos tres, realmente eso es causa de futuros conflictos. Por eso yo aspiro que el Consejo Nacional Electoral haya hecho una planificación para que funcionen bien todas las juntas receptoras de voto, hayan sido capacitadas para que el proceso de escrutinio sea ágil. Una sola papeleta puede estar procesada en media hora. En los 30 minutos estas actas ya tienen que estar siendo escaneadas y enviadas a las juntas provinciales electorales, donde instalados desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche pueden haber procesarse el 90% de las actas. Bueno, eso es lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral. Ayer le escuchábamos a la señora Tamaín decir que más o menos en una hora, 10 minutos ya se tendrían los resultados o empezaría el despliegue de resultados. El despliegue de resultados. Pero si nuevamente los organismos electorales, las juntas provinciales no están bien capacitadas, porque vimos que a última hora estaban realizando cambios de ciertos miembros de las juntas provinciales, entonces lo que se está priorizando es lo político y no lo técnico. Si lo técnico no funciona adecuadamente el día domingo, los conflictos serán inmensos. Ya tuvimos experiencia con los conflictos que se hizo en la última elección entre el señor Lazo y el actual presidente de la República. Entonces yo creo que esas cosas tienen que manejarse técnicamente con una solvencia tal que a las 10, 11 de la noche tengamos procesadas todas las actas y evitemos mayores conflictos porque la ciudadanía ya no puede soportar más enfrentamientos de la clase política que en este país ha dado la espalda a los ciudadanos. Pero en su experta evaluación, doctor Oleas, a partir del debate, ¿cómo ve usted la campaña de los dos candidatos? Según otros analistas, Andrés Arauz ha tenido más minas que sortear, ha tenido más cosas que explicar, se ha visto con mayores contradicciones y se ve en una serie de tumultos. Vea usted lo de esta semana, lo de los indígenas, lo del sector laboral. En la semana pasada era el tema de su salida del Banco Central, que incluso ayer él volvió a mencionar que él fue despedido del Banco Central, más allá de lo que se diga en las redes sociales, señalaba Arauz. Es decir, de todas maneras no hay una claridad o una clara diferencia en las encuestas que no se pueden publicar entre uno y otro candidato y pues el desenlace puede ser más o menos el de 2017, es decir, el contendor venza por una nariz, como se dice en términos hípicos. Así es, lo que pasa es que el señor Arauz tiene una serie de contradicciones. ¿Cómo puede ser despedido cuando le compran la renuncia? La compra de la renuncia significa la aceptación de aquel que le compran la renuncia para recibir el pago. Él no ha podido, por ejemplo, desvincularse totalmente de su líder, de su mentor, Rafael Correa, aunque ahora busca presentar una imagen de candidato joven desvinculado de toda la clase política que gobernó muy mal los últimos 14 años. Buscó desvincularse del actual presidente cuando
la vinculación es directa. Todos los miembros de Alianza País están en el gobierno. Y sus políticas, que inicialmente fue muy claro en buscar su alineación con el eje Venezuela, Argentina, Cuba, ahora busca deslindarse tratando de presentar una imagen con una política diferente, pero el hombre comete errores. Vuelve a decir que no va a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿quién le va a financiar el déficit fiscal, por ejemplo? Entonces, esas contradicciones para los técnicos, para los analistas, no tienen sentido. El señor no sabe a dónde va. Es un hombre que está sin brújula y eso le ha afectado. Y entonces vamos a ver los resultados, pero naturalmente ellos tienen un voto duro ideológico que no les importa en definitiva el país, sino sus tesis ideológicas. Es más o menos como en Venezuela, con que estén en el poder, aunque el pueblo se muera de hambre, pero ellos siguen en el poder, manteniendo esas tesis absurdas que matan, empobrecen y no respetan los derechos humanos. Yo sigo reflexionando sobre las declaraciones de ayer de Yacu Pérez, doctor Oleas. Vea esos términos encendidos con que califica a Jaime Vargas, lo califica como un cadáver político, le dice que es una escoria, que entre escorias se juntan cuando habla de Correa y Jaime Vargas. Y claro, sigue sonando en el ambiente aquello, ¿no? De que en octubre de 2019 ya hubo una asociación, perdone que vuelva sobre este tema, pero sí es grave. En el sentido común, ¿cómo usted, candidato que busca el respaldo de los quiteños, puede aliarse, puede asociarse con el enemigo público número uno de la ciudad de Quito? Es que esa alianza no es de ahora, no es de ayer, fue desde hace mucho tiempo. Yo quisiera recordarles que cuando el señor Vargas va a la posesión del nuevo presidente y se toma fotos con el señor Arauz, con el señor Evo Morales, estaban desde antes, estaban conversando. Ahí está el señor Vargas, está el señor Riza, el señor Evo Morales y el señor Arauz, todos ellos en Bolivia. Entonces, de esa relación que existía, no para construir, sino para destruir, porque ellos buscaban simplemente una toma violenta del poder, que les falló en el 2019, ahora se refleja ya con una adhesión clara, pública, notoria, que nunca lo negaron. ¿Y cómo es Entonces, eso de que, recuerde usted, doctor Oleas, el señor Vargas hablaba de los infiltrados y por otro lado la gente de Alianza País repetía mil veces que ellos no son los responsables, por ejemplo, de lo acontecido con la Contraloría, que no hay tal golpe de Estado como se dijo en ese momento. a ver, pero ¿cómo pueden haber infiltrado si el movimiento indígena que trajo acá como 10.000 indígenas o 15.000 indígenas pueda aceptar que 5, 6, 10, 50 o 100 infiltrados les puedan guiar como ovejitas a destruir y a quemar un edificio? Porque cuando vimos la toma de la Contraloría y el incendio, estaban miles de personas alrededor. Son las mismas que estaban a una cuadra, el lugar donde se estaban concentrando los indígenas. Eso es público, es notorio, nadie lo puede negar. Eso fue un atentado a la ciudad, un atentado a una institución pública. Delitos que lamentablemente la Fiscalía en forma irresponsable no busca investigar y que acepta que el señor Vargas, que es experto en dar discursos en español, de dar entrevistas en español, cuando va a rendir su versión, diga que él no entiende el español y que tiene que ser investigado en su lengua nativa. Esas cosas hacen que los ciudadanos pensemos que realmente estos malos sujetos que no son políticos se burlen de toda la sociedad, se burlen de todas las personas y que naturalmente busquen nuevamente revivir esas alianzas que buscaban otros fines en octubre del 2019 bajo el pretexto de acabar con la alza de la gasolina. Por eso no es un despropósito haber hecho ese acuerdo, esa alianza, si se quiere el respaldo de los quiteños que ya le dieron la espalda al correísmo en la primera vuelta. Así es, porque repito que también hay un sector correísta que está incrustado en todo lo que es las instituciones del Estado. El empleo público está lleno de correístas. Recordemos que cuando Rafael Correa llegó y tomó posesión, creo que había 300.000. Y cuando él salió había más de 500, 600.000 empleados públicos. Ellos son los que
están defendiendo naturalmente sus canonologías, su servicio lo dan malo. Tenemos en todo el gobierno del señor Daniel Moreno a todos los Correa, claro que van a apoyar naturalmente al señor Arauz, porque ellos ven ahí la protección de sus privilegios y también la protección de no ser juzgados, sancionados por todos los ilícitos que cometieron. Porque si nosotros seguimos investigando para ver a dónde fueron los más de 40.000 millones de dólares que se llevaron en la época correísta, entonces todavía está mucho por hacer. Pero la fiscal lamentablemente no pudo vincular a todos los correístas que entraron como fiscales o a todos los jueces que naturalmente siguen manteniendo sus puestos y sus canonjías en la Administración de Justicia. Se ha cambiado en algo en la Corte Nacional, se ha cambiado en algo en la Fiscalía, pero la falta de depurar a todas esas instituciones para hacer instituciones serias, solventes, dedicadas al servicio del país y no de un proyecto político, porque eso tenemos que estar muy claros. Todavía no se ha desmantelado el correísmo en el país, porque el señor Lenín Moreno mantuvo a todas las bases todavía en los puestos de las instituciones públicas. Ayer se menciona nuevamente, y de parte de Marlon Santi, dirigente de Pachacutic, que Vargas se vendió por un ministerio. Sería bueno pues tener más certidumbre en torno a aquello, ¿no? ¿Qué clase de ministerio era ese? Y que desde Bélgica se lo compró a Vargas, es decir, que ni siquiera los dirigentes del correísmo han tenido contacto con él, sino directamente el propio Rafael Correa. Pero es él el que manda y dirige la campaña política y el que financia la campaña política. Yo no he visto una campaña tan millonaria como la del señor Arauz, no sé con qué dinero lo haga. Y ahí falla el Consejo Nacional Electoral en no revisar los fondos. Cuando se hizo una pequeña investigación, se descubre que los supuestos aportantes de 5.000, 10.000 dólares son gente pobre que vive en Manabí, que no tienen ni para sobrevivir. O sea, volvemos al engaño y la mentira. El otro candidato, bueno, es un candidato que tiene recursos económicos, él puede justificar todos sus aportes con su dinero, pero el señor Arauz tiene que dar una explicación de dónde sacan tanto dinero para financiar su campaña millonaria. Entonces, todas son estas incongruencias que nos llevan a pensar que nuestra democracia sigue siendo frágil y que naturalmente la campaña electoral induce al engaño, induce al fraude, que no se pudo estructurar, por ejemplo, un buen debate presidencial porque en la hora y media y con los foros esclarecer hacia dónde va el candidato con sus planes y programas. Entonces, todavía hay incertidumbre. Entonces, la gente tiene que tomar una decisión en base de otros parámetros de la honestidad del candidato, de su formación, porque los planes y proyectos que deberíamos analizar no los podemos analizar porque no están muy visibles o no están muy bien presentados y la ciudadanía va más a dar un voto emotivo que un voto serio, responsable, fundamentado. Ahora, estas horas de fin de campaña son el mejor escenario como para que la gente reflexione en cuál es el mejor candidato, porque ante la campaña sucia viene el ataque del uno y la respuesta del otro. Entonces aquí viene un intercambio de acusaciones que es realmente desolador para el ciudadano que no conoce pues los antecedentes y los planes de uno y otro. Así es, pero el ciudadano tiene que analizar quiénes son los candidatos, sus antecedentes. Porque un líder se hace en el ejercicio de la acción política o de la defensa institucional. Por aquí el país es el único que acepta como candidata a una persona que nunca fue un líder político visible, que ha sido un empleado público de varios ministerios y que de pronto el dueño del movimiento Alianza País lo pone como candidato y todo el mundo lo acepta y se posiciona de una manera muy rápida. Hubiera sido honesto, por ejemplo, preguntarles a los dos candidatos cuál es el equipo de trabajo con el que van a trabajar para ver cuál es su visión. Pero vuelvo a decir, el señor Arauz no podrá poner a sus ministros, sino los ministros serán designados desde Bélgica. La dependencia, el cordón umbilical no se ha roto y eso afecta a un candidato que se formó a última hora y naturalmente frente a otro que por lo menos ha venido luchando ya en dos campañas electorales y que sabemos quién es.
Bueno, lo último, doctor Oleas, ¿qué le parece a usted esta posición del pueblo de Sarayaku de negarse a participar en el proceso electoral y de impedir la llegada, pues, del material para la organización de los comicios en esa circunscripción? Aislarse de un proceso democrático es aislarse. El pueblo sayaco quedará ahí aislado en la selva, sin posibilidad alguna de salir, desarrollar proyectos comunitarios de turismo o la ayuda estatal, porque ellos simplemente al alejarse de un proceso democrático están perdiendo un derecho fundamental de las personas, que es participar en la elección de un presidente para que solvente todos los problemas de todos los ciudadanos sin excepción, porque la democracia es el triunfo de las mayorías, pero respetando las minorías. Entonces la democracia todavía aquí es muy frágil, endeble, y se piensa que no participando, ellos toman una posición política que no les va a beneficiar en nada. Muy bien. Estos son los prolegómenos antes del final de campaña. Le agradecemos, doctor Oleas, por sus criterios. Le comprometemos para que nos acompañe, por favor, la próxima semana para ya examinar los resultados de los comicios del 11 de abril. Muchas gracias, doctor Oleas.